Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno esté sobre todos y cada uno de ustedes y que les permita cumplir sus sueños, sus aspiraciones y que logre sus metas. Es el anhelo de nuestro corazón y que la luz del Eterno esté en sus vidas y que esa luz circundante sea motivo de gran regocijo en tu vida, en tu alma. Bueno, estamos en Perec 17 de Mattai, Pasuk 19, dice así. Entonces sus talmidim se le acercaron en privado y le preguntaron por qué no pudimos echar fuera el demonio. Bueno, se acuerdan que no pudieron ellos enfrentar al demonio que tenía el epiléptico, y entonces Yeshua lo echa fuera, y entonces se acercan ahora en este contexto a nuestro santo maestro y le preguntan por qué ellos no pudieron. Y dice, y él le respondió diciendo, por causa de vuestra falta de fe, de cierto os digo que si tuvieras emuná como la de un grano de mostaza y decís a este monte, pásate de aquí para allá, ciertamente se pasará y nada os será imposible. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí detrás de todo esto? Hay una situación muy importante que conlleva el hecho de tener emuná. Y te voy a decir que muchas veces nosotros quisiéramos mirar y ver los milagros. Sin embargo, hay un evento muy importante que rodea los milagros, o más bien que detona los milagros en nuestro contexto. Y esto tiene que ver precisamente, como ya lo señaló nuestro santo maestro, con la emuná. Pero ¿qué es lo que está detrás de la emuná? ¿Qué es lo que hay detrás de la fe? ¿Por qué es que los talmidim de Yeshua no pudieron? Estuvieron ahí luchando y no más no. ¿Por qué no pudieron? Ya el maestro les dice que es por la falta de fe, pero ¿qué hay detrás de la falta de fe? ¿Qué es lo que implica el hecho de que ellos, siendo alumnos, siendo talmidim de Yeshua, no pudieron echar fuera el demonio? Bueno, pues una de las cosas importantes es la forma de vivir. Lo que está detrás de la emuná es la forma de vivir, mis amados. No hay otra cosa. A veces nosotros queremos mirar situaciones espirituales muy tremendas, y ciertamente que la emuná está vinculada con las cuestiones espirituales, definitivamente, porque si para descargar o para detonar un explosivo se requiere cierto mecanismo para hacerlo explotar, así también en este caso se requiere que la emuná tenga esa conexión importante para que se logre el propósito de la fe. En este caso, pues echar fuera el demonio. Y en el caso de nuestro santo maestro prácticamente enseña que si nosotros queremos realmente esos milagros, esos actos, mirar esas fuerzas espirituales que se detonan precisamente por medio de la fe, bueno, pues entonces se requiere y se debe vivir de una manera adecuada. En otras palabras, no es nada más decir que tenemos fe. ¿Qué es la palabra fe? Es emuná, y la palabra emuná significa creerle a Dios y obedecerle. Entonces, ¿qué hay detrás de todo eso? Número uno, estar apegados a Dios. Si no hay un apego a Dios, no se puede hacer nada. Y hay muchas situaciones que no permiten ese apego a Dios. La situación importante aquí es que, ¿qué pasa con los talmidim? Pues simplemente les faltaba un apego importante al Eterno, y esto es lo que les muestra nuestro santo maestro a ellos. Por un lado, el apego a Dios, pero por el otro lado, una vivencia que les permita ese apego, es decir, obedecer a Dios. Y de ahí precisamente surge una palabra muy importante que se llama Hasidut. ¿Quién es un hasídico? ¿Quién es un hasídico? Una persona que le cree a Dios y que le obedece. En otras palabras, un hasídico es aquel que lleva en la práctica
vive los mandamientos del Eterno. Entonces, si nosotros vamos descubriendo todo esto, ¿cuál es la razón en el fondo por la cual no pudieron echar fuera a este demonio? Pues simple y sencillamente porque les faltaba de Behud, es decir, un apego al Eterno. Y por el otro lado, un apego de obediencia a la voluntad del Eterno. Esas son las dos cosas. ¿Y por qué lo hacía Yeshua? Lógicamente, ahí lo comprobamos, pues lógicamente que Yeshua, lo vemos en su vida a través de los Maserot, vemos cómo tenía una vida pegada al Eterno. Dice, nada hago si no sea la voluntad del Eterno. Bueno, pues había un apego extraordinario. Y por el otro lado, no solamente había el apego, pero también él, nuestro Santo Maestro, experimentaba una obediencia total. No hago nada que no sea la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, por lo tanto, esto es lo que había detrás de todo esto. Y si nosotros queremos ver milagros, pues nosotros tenemos entonces que vivir una vida pegada, es decir, una vida hasídica. Es la vida que llevaba nuestro Santo Maestro, apegada a Hashem y obedeciendo, viviendo en la vida práctica los mandamientos del Eterno. Y eso es lo que le detonaba, lo que daba a que el utensilio pudiera llevar a cabo todos estos milagros. Y en el caso de nuestro Santo Maestro, pues lógicamente que siendo el Mashiach daba. Esto es importante. ¿Qué pasa? ¿Qué nos enseña nuestro Santo Maestro al respecto de los talmidim? Pues estaban en el proceso. Y ya miramos más adelante cómo Kefa incluso sanaba de una manera extraordinaria. Y pasaba y con la sombra, con su sombra, se daban las sanidades. Y uno podía decir, qué barbaridad, pues sí, simple y sencillamente que en la vida de Kefa ya se daba este tipo de situaciones. Y qué decir de Rab Shaul. Y seguramente en otros, aun cuando no está documentado, es de esperar que ellos tenían un apego a Hashem y una vivencia extraordinaria de obediencia al Eterno en los mandamientos. Consecuentemente, esto debería producir y produjo una vida hasídica, y consecuentemente esto sería el contexto para producir los milagros. Bueno, esto es algo bien importante, porque algo que nosotros debemos entender es que cuando Yeshua hacía alguna maravilla, milagro, prodigio, nos descubre y nos dice que él veía a su Padre hacerlo. Es decir, el Eterno, de una manera muy importante, en esa conexión que se tiene, nos muestra lo que en un determinado momento, en este caso, en el caso de nuestro Santo Maestro, se daba. Y en este sentido, él podía ver cómo el Eterno le guiaba y le dirigía hacia las sanidades, los prodigios que hizo. Pues sanó enfermos, le dio vida a los muertos, los levantó, dio vista a los ciegos, a los mancos caminaron, los leprosos fueron limpiados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que lo que nos enseña nuestro Santo Maestro es que si nosotros queremos ver estas maravillas y cosas mayores, como dice él, tendremos que vivir una vida hasídica. Y esto es bien importante, porque te voy a decir, la mayoría de la gente quiere que todo esto suceda nada más porque sí. Sin embargo, nuestro Santo Maestro nos enseña que para que pueda suceder tenemos que entrar en un proceso de apego y un proceso de verdadera obediencia a el Padre, quien es bendito, como lo hacía nuestro Santo Maestro. Y por el otro lado, dice que si nosotros queremos ver grandes maravillas, dice, ustedes le podrán decir al monte, échate en el mar, y lo haría, precisamente porque se puede. Pero detrás de todo esto está el apego y la obediencia al Eterno, que son dos conexiones, dos líneas importantes que nos permiten tener un Debehut Hashem, una unión con el Eterno, quien es bendito. Por lo tanto, mis amados, pues es la reflexión para nuestra vida. A veces nosotros pensamos, ¿y
qué importante, qué maravilla, cómo sanó, cómo hizo esto. Y a veces nosotros nos damos cuenta de que podemos hacer cosas también, porque si estamos en este camino de Devejut, seguramente que el Eterno nos permitirá hacerlo. Ya nos lo enseña nuestro Santo Maestro. Entonces es posible, claro, para los discípulos de Yeshua es posible todas estas cosas. Y en ese caso, pues si nosotros queremos ver milagros, bendito sea tu nombre, Hashem. Y estaba yo acordándome hace algún tiempo, el Eterno nos permitió orar por una persona. Estaba mal, muy mal, en condiciones X, Y, Z. No quiero dar detalles, pero la situación es que esta persona estaba en una situación grave, muy grave, y el Eterno la trajo a la vida. Y es interesante porque esta persona a través de los días se despegó de Hashem aún viendo todo esto. Y fue pues triste, fue muy triste, la verdad. Pues yo estoy de acuerdo que muchas veces la gente que vive sin evidencias tan extraordinarias como es esto, pueda uno despegarse, porque se le hace fácil, porque pues no ha entendido, porque lo toma a la ligera. Pero una persona que lo ha tomado así, habiendo de por medio pues estas situaciones, pues es difícil entenderlo, incluso para nosotros. Sin embargo, se dio. Y pasados los años, tuvimos la oportunidad de volver a tener una situación muy interesante. ¿Y qué creen? La persona estaba, no en las mismas condiciones, pero sí en el mismo punto. Y el resultado fue que el Eterno nos llevó a volver a orar por esta persona, y el Eterno hizo algo extraordinario en su vida. Y para mi vida en lo personal, ha sido una gran enseñanza, ha sido una gran motivación, y de mirar y de ver que para Dios no hay nada imposible. Para mí me ha dejado una grandiosa enseñanza, y se las dejo a ustedes, mis amados. A veces pensamos que todo esto es para los Talmidim de Yeshua, es decir, los Shaliach, pero no, es para todos aquellos que tenemos apego al Eterno y obediencia al mandamiento. Si nosotros nos movemos en estas líneas, créanme que cuando oren van a ver cosas extraordinarias. Y termino compartiendo que en esos últimos días en la sección de avisos se han dado de gente enferma y todo aquello, y bendito sea el Eterno porque la comunidad ha estado uniéndose a orar, y hemos visto la respuesta del Eterno, quien es bendito, y hemos visto sanidades y bendiciones grandes sobre las vidas de todos aquellos que se oran. Bendito sea el Eterno, porque antes, sobre todo para la gente que es nueva, hoy se sorprende, porque antes se la pasaba orando y no pasaba nada. Y hoy se dan cuenta de que sí se puede, y que se puede lograr, y se logra mucho a través de la oración. Bueno, mis amados, que vivamos una vida jasídica como nos insta nuestro Santo Maestro, y que podamos aprender y entender que unidos al Eterno, como dijo nuestro Santo Maestro, todo lo podemos hacer, pero separados de Él, nada. Que el Eterno te dé un magnífico día. Shalom, shalom.